Para 1981, la atmósfera en el movimiento en Caracas se puso un poco tensa, porque estos dos líderes, Viraja y Pramana, decidieron partirse la zona, ¿no? Viraja Prakasa se quedaba con la zona occidental y Pramana Swami se quedaba con la zona oriental, como límite la ciudad de Caracas. Teníamos una granja, dos granjas, la una quedaba en Maracay y la otra quedaba en la Azulita Mérida. Y entonces eso se le dejó a Viraja Prakasa. Y un templo en Puerto La Cruz y el templo de Caracas se quedaba Pramana Das y nosotros con él. Posteriormente hubo más diferencias entre ellos y los grupos también de devotos de Sankirtan empezaron a disputarse zonas y a no respetar las zonas. Y llegaron a un punto de que se llegaban hasta las manos, escuché. Y a mí todo eso me incomodó mucho. Yo me sentía muy incómodo con que los devotos estuvieran peleando, pues, por zonas y eso. Y que los gurús tuvieran esa diferencia cuando habían prometido, pues, que tenían cierta unidad. Y para ese entonces ya estaban muy inclinados a los discípulos de Prabhupada que apoyaban a estos dos gurús alinearse con Siddhara Swami. Y yo fui invitado, se me invitó a colectar para viajar a India y conocer a Siddhara Swami, como en efecto lo hice. Ya para finales de 1981 colecté y me fui a la India con otro devoto. Y allá me fui justamente al ashram de Siddhara Swami, en Navadvip. Y yo no me impacté de ninguna manera con este líder, un devoto muy exaltado, ¿verdad? Pero yo no me sentí impactado ni inclinado a reiniciarme con él o a tomar iniciación o refugio de él, como lo hicieron todo el resto, digamos, de discípulos de Prabhupada y discípulos de los discípulos. Ellos fueron y se reiniciaron con este maestro, muchos de ellos. Pero yo, por el contrario, yo sentía que yo estaba bien con la identificación del proceso de, digamos, de aceptación de filosofía de parte de Bhaktivedanta Swami, o sea, de Srila Prabhupada. Y ahí empecé a notar como un poco más lo que es, como la desviación que estaban sufriendo los devotos. O sea, que era obvia, pues ya se estaban desviando hacia otra línea, ¿verdad? Y prácticamente hablando para este entonces ya ISKCON ya no era el movimiento en el cual yo estaba, ya pasó de ser ISKCON sutilmente a no ser, a ser no ISKCON, sino como seguidores de Siddhara Swami. Entonces, como yo ya no me sentía bien en ese entorno, en esa atmósfera, y también sentía que mi gurú andaba en unos pasos un poquito extraños. Yo no me atreví a averiguar, pero ya para ese entonces ya mi maestro estaba tomando algunos pasos que lo condujeron posteriormente a dejar la orden de sannyasi, ¿no? Entonces él dejó la orden de sannyasi, posteriormente yo me fui, antes de que él dejara la orden de sannyasi, yo ya decidí separarme de esos devotos, ¿verdad? Me costó algo, sentí mucho dolor durante algún tiempo tener que separarme, ¿verdad? Pero yo decidí que mejor vivía fuera del templo, entonces me fui a vivir fuera del templo con un hermano mío. Y ahí pues me enteré de que mi maestro había dejado la orden de sannyasi y se había casado, ¿no? Pero sin embargo él seguía siendo devoto, o sea, no más que seguían en la línea de Siddhara Swami.
eh, yo monté un negocio de venta de productos eléctricos y de cerraduras, ¿no? Ese era el permiso que tenía el negocio. Venta de cerraduras, productos eléctricos y similares. Y me iba muy bien económicamente. Pero tenía esa pequeña tristeza de que pues había tenido que dejar el movimiento por tanto problema que ellos tenían, que quien me había iniciado había dejado la orden de sannyas, todas esas cosas. Sin embargo, yo no sentía pues que eso era un gran obstáculo, nada, sino que yo estaba manteniendo mi vida. Y para 1988, Pramana Das, en ese entonces ya Das, ¿no? Vino y decidió, desde del 86, ellos le devolvieron a ISKCON como unas deidades, las deidades y algunos libros, ¿no? Y los libros los devolvieron luego, como en el 88, ¿verdad? Y para ese entonces el templo quedaba muy lejos de mi apartamento, pero por la gracia del destino, de la providencia, el templo se mudó a 3 cuadras de mi apartamento. Tenía un apartamento. Se mudó a 3 cuadras y un hermano espiritual mío que se llamaba Paramahamsa, en ese entonces, vino a mi negocio y me dijo, mira, ¿sabes una cosa, Doxaya? El templo se ha mudado a 3 cuadras de tu casa. Entonces yo empecé a visitar ese lugar. Para ese entonces yo ya había también aceptado y había hecho, era una insinuación que me había hecho Pramana Das, vino y me dijo que si podía ayudar a los devotos de ISKCON a hacer un restaurante. Entonces yo hice un restaurante, o sea, puse el dinero y económicamente me ayudaba el presidente, ¿no? Se llamaba Navanita Táscara, para montar ese restaurante. Montamos un restaurante que le pusimos de nombre Giridhari. Pero para esas épocas, el GBC, que era Panchadravida Swami, también decidió abandonar ISKCON y alinearse con Sridhara Swami. Entonces volvió a tener otra repercusión para mí, porque toda la inversión que hice del restaurante prácticamente se fue a pico, porque los devotos eran discípulos de Panchadravida Swami, se fueron con él. Entonces otra vez me tocó de alguna manera aceptar el resultado de estos cambios, ¿no? Y entonces el restaurante se terminó y la inversión se perdió. Y yo quedé un poco sentido o triste por haber perdido el dinero, ese dinero que invertí ahí. Pero Krishna es muy bondadoso. Krishna aceptó esta ofrenda de mi parte, o sea, como un servicio de mi parte. Durante este tiempo lo aceptó. Y eso, para, digamos que el mes de Damodara y para el día de la colina de Govardhan, yo fui al templo que se había acabado de mudar y empecé a frecuentar demasiado todos los días, ir al templo, ¿no? Ir, tomar prasad, y esto, esto creó como una energía muy maravillosa, muy bonita, que se concentraba especialmente en mi chakra abdominal. Se concentraba alrededor, pero era una energía muy poderosa que tenía un poder de magnetismo y hacía que yo me fuese yendo hacia el templo. Entonces yo decidí dejar el negocio, ¿no? Y pedir que se me aceptara en el templo. Para el día de Gorky Kishore Das Babaji en 1988, que empieza también el Bhisma Panchaka,
me fui a vivir al templo, ¿no? Y desde ese momento empecé a sentir mucho gusto por cantar el Mahamantra hasta tal punto de que no dejaba de cantar. Y de una manera no programada por mí y no muy perceptible, me fui introduciendo en solo cantar el mantra y perdí el apetito y el sueño. Esto sucedió de una manera no buscada, yo no busqué esto, o sea, y no muy consciente. Yo simplemente dejé de comer y dejé de dormir y empecé a solo cantar. Y esto sucedió durante aproximadamente 15 días. Y a los 10 días de no comer y no dormir, sentía, cada vez más, yo podía ver que las deidades brillaban mucho. Y yo pensaba que tal vez yo tenía conjuntivitis, porque con conjuntivitis uno ve alteradas las cosas. Pero tal vez sea el efecto de cantar y de no comer. Yo me sentía como aislado del cuerpo, como cuando un coco está muy maduro y se suelta por dentro del caparazón. Así me sentía yo. Yo ya no sentía, prácticamente hablando, mis sentidos ni mi cuerpo. Como que se quedaban así muy tranquilos o muy... como una laguna tranquila. O sea, mi mente no especulaba, no pensaba, sino que estaba fija, como en el sonido del mantra y en un estado como de paz y de percepción de que la energía divina de Dios está en todo. O sea, yo percibía eso, no tenía que pensarlo, sino que era un estado de percepción, de tranquilidad y armonía, y no me afectaba nada. Yo no sentía como impulsos o deseos o cosas así muy raras. Eso me parece a mí muy raro, pero se los comunico porque me sucedió. Es como el resultado del canto constante del mantra. Como que se me concedió no sentir sueño y no sentir hambre ni sed. Y en uno de estos días, los devotos me insistían en que comiera algo, pero yo no sentía hambre y ni inclinación a comer, ¿no? Por ende. Pero me insistieron mucho en que tomara y tal vez me dijeron que como era Mahaprasad no lo podía rechazar, ¿verdad? Me vinieron con ese argumento muy válido. Y entonces yo acepté un solo grano de arroz. Entonces tomé un grano de arroz y me lo puse en la boca, así, tac, me lo tiré. Y en ese momento sentí como si me hubiera tenido una explosión maravillosa de gusto, una explosión en mi boca y en mi ser, como si hubiera explotado una explosión de sabor y maravilloso. Después de esto también yo percibía que los cuadros de Krishna y los cuadros que habían pinturas de la conciencia de Krishna eran como ventanas a otras dimensiones. Yo sentía que uno podía por ahí entrar a otra realidad. Es una cosa muy asombrosa que sentí yo y que percibía yo. Y también, como les había dicho, las deidades brillaban dorado con mucha intensidad. Era un brillo dorado que se traspasaba, o sea, que me traslucía. Y otra cosa que sentía era, desde lo lejos yo podía oler el aroma de la deidad. Cuando estaban bañando, en particular, cuando bañaban a la deidad, yo sentía desde lejos el aroma del baño de la deidad. Se me agudizaba mucho el olfato. Y también digamos que yo calculo que fue el primero, es un cálculo por encima, el 1 de diciembre de 1988, a la hora de la adoración del señor Nrsimhadeva, había una energía muy poderosa que emanaba de la deidad del señor Nrsimhadeva.
¿no? Y yo podía percibir esa energía, algo muy maravilloso. Y yo pues entiendo de que el señor Nisingadeva lo protege a uno, por eso entiendo y acepto, ¿no? También porque la teología lo dice, nuestra teología lo dice. De ahí en adelante, los devotos luego me comentaron que estaban muy asustados porque yo estaba en ese estado como alterado de conciencia, de no comer, de no dormir. Entonces, ¿qué me pasaba? Me estaba poniendo muy raro, estaba enloqueciendo, algo así. Entonces ellos decidieron darme un somnífero. La dosis era media pastilla y ellos me dieron 5 pastillas. Y con eso entonces ya yo sentí que bajé del viaje ese, ¿no? Y les preguntaba a los devotos, ¿dónde estoy? ¿Por qué me trajeron aquí a este mundo? Sentía yo así. Y sin embargo, volví a empezar, en el mes de diciembre volví a empezar a elevarme de la misma manera que me había elevado cuando me entregué, volví a empezar a elevarme. Cuando me entregué el 21 de noviembre, así en diciembre volví a sentir que me empecé a elevar. Y en el plano de la mente, de la telepatía, una energía divina, la divinidad me decía, si quieres continuar en este viaje, te vas a poder abandonar tu estado de conciencia material y te puedes absorber en la divinidad. No, te puedes ir hacia la divinidad mediante el canto del mantra y la cesación de todo lo demás. Pero si tú deseas, puedes quedarte para cooperar. Entonces yo decidí quedarme para cooperar. Yo dije, bueno, me quedo para cooperar. Para cooperar y esto es lo que me pasó. Esto no quiere decir que yo sea alguien especial. Yo soy un alma condicionada. Tengo los mismos instintos y los mismos impulsos que cualquiera, ¿no? Vacha, Manasa, Krodha, Jiva, Udara y Upasta, ¿no? Tengo los 6 impulsos naturales, ¿verdad? Pero el Señor es muy bondadoso con uno y el Señor, mediante el canto y la regulación, permite que uno no caiga víctima de los impulsos, de la ira, del órgano genital, de la mente, ¿no? Pero yo me considero y me acepto como un alma condicionada común y corriente, normal, como cualquiera. La razón por que me haya sucedido esto, yo no la conozco bien. Yo imagino que fue porque yo le ofrecí parte de mi dinero a Krishna para hacer un restaurante. Que el Señor me dijo, mira, si tú me ofreces algo, yo te doy algo. Como dice el mantra, Yayatamam Prapadyante Tam Stataiva Vayamyam. En la medida que ellos se rinden a mí, yo los recompenso. Mama Var Manu Vartante, Manusha Partasat. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. Entonces, yo pienso que todo el mundo sigue el sendero de Krishna en todos los aspectos. Y pienso que fue un pequeño regalo, aunque yo no lo considero que es pequeño. Para mí es un gran regalo todo esto que me dio Krishna, como una vivencia, como un vigyana o un vigyartam. Para mí esto es una vivencia excepcional, un regalo muy personal que jamás olvidaré. Yo jamás olvidaré regalos que he recibido de Krishna, junto con esto que dije último, todo esto, jamás lo olvidaré. Yo me siento eternamente agradecido con Krishna y con la conciencia de Krishna, y creo que esta es una de las razones por las cuales, mientras no enloquezca, espero no enloquecer, no abandonaré el canto de los santos nombres y el seguir los principios regulados de la libertad. Y